Hola a todos, bienvenidos a CuriosityCam. Hoy vamos a estar viendo las 3 dimensiones del acto analítico. 1. Dimensión táctica de la interpretación. El analista es libre en la interpretación de momento, cantidad y tipo de intervención. El tempo de la interpretación es la cancelación de las represiones y el manejo de la transferencia. No hay intervenciones correctas o incorrectas, sino intervenciones efectivas o no efectivas. Una intervención efectiva es la que produce un efecto de saber en el analizante. No es que el analista le da un saber al analizante. El que sabe de su síntoma y su determinación inconsciente es el paciente. El analista promueve un saber, no es que da un saber desde afuera. Este saber no está en la cadena asociativa S1, S2, S3, sino en la enunciación del paciente. La interpretación verdadera resuena, y si resuena produce más desciframiento. El significado se produce en el dispositivo, no lo tenían en el bolsillo ni el analista ni el paciente. ¿Por qué se dice que el analista está solo? Porque es su único amo después de Dios, ya que no tiene un otro que le dicte. Es su propio amo porque él elige la cantidad, forma, momento y tipo de intervención sin preguntar a nadie. Se autoriza de sí mismo, aunque no sin otros. Igualmente está barrado porque no puede calcular los efectos de su intervención. Su interpretación no exige consistencia de sentido. Alude a producir más y más significantes porque es un desciframiento, no es una explicación. 2. Dimensión estratégica de la transferencia. Esta refiere al lugar que ocupa el analista en la transferencia y su manejo. Entendemos a la neurosis de transferencia como aquella que permite el manejo del síntoma analítico. Algo se posibilita en el sujeto respecto de su síntoma. Lo que era un síntoma autártico, al sumarle la transferencia se transforma en un enigma que se pone a trabajar. De esta manera, el síntoma es un punto de significación inconsciente con un sentido y un propósito. Esta significación está ligada a la neurosis de transferencia, por lo tanto, el desciframiento del inconsciente aporta una nueva significación al síntoma. La neurosis de transferencia es el reino intermedio entre la neurosis original y la cura. Es un artificio que habilita los síntomas recién creados como una renovación del conflicto. Escenifica el accionar patógeno. El manejo de la transferencia es condición del tratamiento, es decir, que el analista se mantenga en abstinencia y el paciente mantenga su asociación libre. Transferencia es el principal recurso para mudar la repetición en recuerdo. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la transferencia es un hecho nuevo? La transferencia es repetitiva como todo amor, pero tiene un nuevo partener que en este caso es el analista. Produce una actualización del conflicto, no una repetición rememorada. De esta manera, el analizante toma una nueva posición ante su padecimiento. Los analistas buscamos eliminar el patos, es decir, lo patológico, aunque la división subjetiva permanece. Veamos a la transferencia como motor y como obstáculo. La transferencia se vuelve obstáculo cuando es una demanda de amor que pide reciprocidad y cierra el inconsciente porque el paciente solo quiere saber de su analista. Entendemos como resistencia todo lo que atente contra la asociación libre. La asociación libre apunta al horror, no al saber medio sabido que no quiero decirle al otro. Este efecto de horror proviene de saber lo que nos determina, ese punto de goce ineliminable. Además, el amor de transferencia obtura lo que hay que propiciar, que es la división del sujeto. Ya que, como se sabe, la pretensión del amor es esta ilusión de unidad y de complementariedad, de hacer de dos uno. En estos casos, el manejo de la transferencia no es quedar tomado por el vínculo y asustarse y huir, ni tampoco responder a la demanda, sino mantenerse en la posición de abstinencia. La salida está en el deseo del analista, que es más fuerte, que es este deseo de saber. Veamos entonces cómo es la maniobra de la transferencia. La maniobra de la transferencia reconduce la demanda de amor a su origen, que es la parte repetitiva, sin satisfacerla, ya que no es recíproco, y aprovechándola para el análisis. Ante el amor, el analista responde con su propio deseo. De esta manera, el analizante sostiene el tratamiento en privación sensible. El motor de la cura es el síntoma, por lo tanto el paciente tiene que mantenerse en una privación respecto de esta satisfacción que el síntoma le aporta. El deseo del analista es más fuerte que cualquier otro deseo, hasta desearle el bien al paciente. Este es un deseo de deseo, es decir, que el paciente pueda realizar su deseo singular. El deseo del analista es lo que causa el trabajo del paciente. Promueve la construcción del síntoma analítico, porque el analista dirige una pregunta al paciente que se le transformará en enigma. Entonces el analista necesita que el paciente
se implique y tome posición respecto de su síntoma, y se desimplique, que le devuelva al síntoma su carácter de digno oponente y que éste deje de ser egosintónico. 3. Dimensión política del ser del analista. Esta dimensión sostiene y determina las dos dimensiones anteriores. El analista es el sujeto del supuesto saber. Esta es la forma en que Lacan formaliza la transferencia operativa. No es solo un lazo libidinal porque implica una posición de otro A que es diferente a la de cualquier semejante. No hay simetría porque el analista está en posición de objeto causa del deseo para promover que surja el sujeto del inconsciente. El analista causa el trabajo del analizante desde la regla fundamental y la abstinencia. Este lugar del otro de la transferencia es una posición ventajosa porque promueve el inconsciente pero no dirige al sujeto. El analista es una terceridad que opera en el discurso analítico, ocupa el lugar del otro A pero no lo encarna. No es el objeto, sino que se pone en el lugar del objeto semblanteando, no es el otro simbólico. El analista tiene que operar con una carencia de ser. El analista no opera con su ser porque ahí está el punto de goce y su división subjetiva. El lugar del analista no es consistente, se presenta como barrado, como un otro A tachado, porque no tiene todas las respuestas, sino que éstas las tiene el paciente. No opera desde su persona ni desde lo imaginario en ninguna de sus posiciones posibles. Estas posiciones son el lugar del sujeto supuesto del saber, el lugar del otro barrado y el lugar de objeto causa del deseo. Si el analista ocupa el lugar del que sabe y goza, la transferencia se vuelve erotomaníaca o persecutoria. El analista opera desde lo simbólico apuntando a lo real, haciendo de semblante de objeto causa del deseo. Los sentimientos del analista van al lugar del muerto porque no operan ni juegan en la transferencia. El analista no es un muerto porque es deseante, su deseo causa el deseo del sujeto. Lo que sostiene la posición del analista es la función de su deseo que tiene la base en la táctica y en la estratégica. Además hay una marcada disimetría porque es el analista el que dirige la cura. La cura no se realiza desde lo imaginario porque una simetría dentro de la transferencia traería problemas. Además debe diferenciarse de una conversación ordinaria porque la base está en la no comprensión. La charla del análisis es todo lo contrario a hacerse entender ya que funciona bajo la asociación libre. Además apunta a lo real, que es la causa del síntoma, no apunta a eliminar el síntoma. Esto es todo de Clínica por hoy. Si les sirvió el video, denle me gusta y suscríbanse.